Me acuerdo hace muchos años, yo no debía tener más de 15, quizás un poco menos, fui a mi primera clase de bajo para estudiar música. Y el profesor me dijo una frase que me dejó marcado para siempre, que fue: el bajo es un instrumento en el cual los silencios se escuchan más que las notas. Cuando vos no tocas, se escucha más que cuando estás tocando. Y esa es una realidad que muchas veces se puede transponer a otras cuestiones. Y se nota más para bien cuando uno mete un silencio en el momento justo, hace lucirse a un compañero de la banda o le da un sentido o una impresión particular a la canción. O para mal, cuando el bajo no suena cuando tiene que sonar, esa disonancia definitivamente mete ruido. Arranqué así porque quiero hablar brevemente de dos silencios, que uno fue productivo, fue correcto y sirvió para aquello para lo cual debe servir un silencio, que es para resaltar otra cosa que está sonando. Y luego de otro que mete ruido, de un silencio donde tendría que haberse escuchado algo. El jueves pasado los senadores del peronismo adhirieron al paro nacional y por eso no fueron parte de la sesión, o mejor dicho, del tratamiento en comisiones, en el plenario de comisiones, de la ley de bases y de la mochila fiscal que lleva esa ley. Y ese silencio por parte de los senadores peronistas permitió que la voz cantante en la crítica a la ley la llevaran quienes se supone que son los aliados, aquellos en los cuales el gobierno contaba o cuenta para aprobar la ley, y eso generó que desde un sector de la opinión pública se le prestara una atención a ciertas impugnaciones a la ley que antes habían pasado por debajo del radar. El jueves, sin ninguna duda, fue el día que más herida salió la ley de su tratamiento en comisiones en el Congreso, tomando incluso sus dos pasos por la Cámara de Diputados y este paso por el Senado, y fue porque un silencio estratégico por parte de los senadores del peronismo, no sé si fue buscado o si fue casual, pero ese silencio permitió que se escucharan otras disidencias que resultaron mucho más costosas para el gobierno. Tanto es así que después del jueves no solamente no salió el dictamen de mayoría que el gobierno pretendía tener para esa jornada, sino que el calendario quedó postergado y sin fecha. Hoy se sigue tratando el tema, pero nadie te puede asegurar cuándo van a estar las firmas para que haya un dictamen de mayoría, o ni siquiera te pueden asegurar dentro del propio bloque oficialista que vaya a haber un dictamen de mayoría y no varios dictámenes distintos, lo cual empeoraría muchísimo el debate y la posibilidad de que esta ley termine sancionándose. Hubo allí entonces un silencio virtuoso, un silencio que resultó productivo y que probablemente si al final de esta historia los argentinos logramos zafar de esta ley de bases o logramos zafar de sus fragmentos más costosos, como por ejemplo el régimen de incentivo a las grandes inversiones, sea gracias a esa maniobra que, insisto, no sé si fue a propósito o no, pero que dio resultado. Ahora bien, ese resultado justamente, esa visibilidad que tomó el debate por el RIGI, puso en contraste, y no de la manera muy elogiosa, lo que pasó en la Cámara de Diputados, donde se discutió muchísimo la ley, es cierto, pero ese fragmento en particular había pasado casi desapercibido. Hay un dato que es tremendo. El RIGI tiene 64 artículos. La discusión de esos 64 artículos en la Cámara de Diputados, cuando llegó al recinto, un tratamiento que duró más de 24 horas en total, tomó menos de una hora, menos de un minuto por cada artículo de una ley que ahora lo sabemos, y en ese momento también en el destape lo decíamos y algunos lo advertían. Hay que decir que hubo voces que se levantaron, pero que no llegaron a aprender y que ahora sí, y por eso muchísima gente sabe que es un proyecto
que rifa el futuro del país por 40 años. A lo mejor merecía un poco más de seriedad en su tratamiento en la Cámara de Diputados. Ahí sí hubo un silencio que fue disonante, hubo un silencio que ahora, cuando uno mira hacia atrás, encuentra como problemático. Tengo que decir que no fue, lo reitero, lo dije hace un minuto, lo reitero, no fue total, no es que nadie habló, hubo exposiciones de algunos diputados, del peronismo sobre todo, que advirtieron sobre esto. Recuerdo una de Julia Estrada, recuerdo creo que también Itai Hagman lo hizo. No estoy haciendo una lista conclusiva, me puedo estar saltando porque tengo que decirles algo, si bien seguí ese tratamiento, no vi las 24 horas de debate, no, pues en algún momento tuve que distraerme un poco o apagar o dormir un rato, pero a lo que voy es que definitivamente el debate no tuvo la hondura, la espesura y la seriedad que tenía que tener el tema que se estaba debatiendo, y también eso lleva a preguntarnos cuántos otros temas están pasando por debajo del radar, porque acá se cumple la máxima de Esteban Bullrich, te mandan una manada de elefantes y vos podés pararte enfrente de uno, de dos, de tres, frenar, discutir, cuestionar, 4, 5, pero va a haber otros que van a pasar siempre por detrás. Bueno, el RI parece ser el más grande, pasó por detrás en la Cámara de Diputados y se detuvo en el Senado, o por lo menos se prestó la suficiente atención. Habrá que ver ahora cómo continúa ese trámite. Hay que recordar también, y esto hay que decirlo, que el RIGI, aunque se discutió rápido, no es que se discutió rápido porque no sabían lo que estaban discutiendo. Fue de todos los artículos, si no fue el que tuvo un margen más chico a la hora de la aprobación, solo 134 votos a favor, le pegan el palo. No sé si hubo algún otro que haya estado por ahí, pero claramente hubo muchos que no quisieron meterse en el tema, pero tampoco tuvieron el coraje de levantar la voz. Bueno, sí sé, en realidad, de otro artículo que estuvo una votación más compleja. Y se votó justo después, justo después del RII, y le prestaron bastante más atención, que fue el tema del impuesto al tabaco. Bueno, a lo mejor también hay que revisar algunas prioridades. Ahora consecuencias. En el